Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de su podcast favorito, Asti Podcast. Estamos ya en el episodio número 64. ¿Y qué creen? Invitamos nuevamente a Manu y a Juan de SHOARC, arquitectos cracks formulando proyectos arquitectónicos. Bienvenidos nuevamente, Manu y Juan, ¿cómo están? Bien, gracias por la invitación otra vez. Sabemos que desgraciadamente el episodio número 62, que igual lo vamos a dejar porque aquí les comentaba que hemos recibido buen feedback. Seguramente todos los fans de SHOARC, pues ahí le estuvieron subiendo el volumen a las partes que no se escuchaba para poder escuchar bien la plática. Pero bueno, todos sabemos que tuvimos unos problemas con el audio y la verdad es que pues quedamos debiendo un buen episodio que sea fácil para que la gente pueda escuchar, y por eso estamos aquí nuevamente para platicar y darle a todos los fans de SHOARC el contenido que se merecen. Entonces, gracias Manu y Juan por estar nuevamente aquí, por tomarse el tiempo de regresar. Y bueno, estamos queriendo grabar una nave de episodio nuevamente. Y empecemos, tal vez no queremos repetir exactamente lo que hablamos en el podcast pasado, pero sí hay partes importantes que creo que es bueno refrescar. Entonces, cuéntenos un poco cómo fue esta sinergia, todo el background de SHOARC de ustedes y cómo generaron esta sinergia, esta química arquitectónica que le llaman ustedes, ¿verdad? Sí. ¿Qué tan inspirado venís hoy? Dale. Mira, los orígenes de SHOARC, realmente cuando ya lo vemos en el tiempo, resulta que Juan y yo nos fuimos a Barcelona a especializar. Inclusive no fue un plan que se haya hecho en conjunto, nos conocíamos de la U, pero realmente la decisión cada quien la tomó por razones distintas en esa ciudad. Yo recuerdo que tenía dos días de estar en Barcelona cuando recibí la llamada de aquel y... Voy para allá. No, ya estoy aquí. Mira, me dijo, supe que estás aquí, que estás buscando apartamento. Yo también, ¿qué te parece si buscamos y tal? Y creo que... Y pues sí, ¿verdad? ¿Por qué no? Ajá, mejor viejo conocido que nuevo por conocer, dice el dicho. Y pues de ahí que estamos hablando que puedo decir que ya éramos amigos de la universidad, pero se entabló una relación muy cercana. Fuimos roommates durante 7 años. Sí, pues. Final. Y si después de 7 años te llevas bien con tu roommate, va a perdurar la amistad. Las probabilidades de que la amistad y una sociedad perdure, pues se amplían. Claro. Drásticamente. Drásticamente. Seguro. ¿Verdad? Estuvimos allá, cada quien especializándose en temas distintos. Yo en espacio público. Juan ¿En qué? Arquitectura avanzada. Todavía me bulea con esto. ¿Por qué? Pues, ¿qué significa arquitectura avanzada? Ya. No, mejor no le... Mejor no. Seas malo. Que no empiece. No me descuerda. Sí, entonces, fíjate que eso fue genial porque primero fueron 2 escuelas, 2 universidades muy distintas. Y posterior, pues terminamos la maestría y cada quien empezó a trabajar. De nuevo, en campos muy diferentes. Creo que los 2 terminamos en 2 firmas muy interesantes. Uh-huh. Siempre hablamos del tema de que yo pues tuve la suerte que mientras buscaba trabajo, me metí a un concurso, ese concurso lo gano y había que construirlo y yo qué diablos había de hacer eso allá. Yeah. Y lo primero que se me ocurrió fue a mi mejor profesor de la universidad decirle, mira, ¿qué te parece si hacemos esto en conjunto? Claro. Y mientras tanto Juan, pues empezó a trabajar tal vez contás con quién, ¿verdad? Yo para ese entonces también pasé un proceso de que yo empecé a trabajar en constructoras, empecé a buscar chance. Obviamente no le pegas a la primera donde te querés quedar para siempre, pero vas agarrando un poco de experiencia de cómo
cómo construyen, cómo funciona también todos esos procesos inmobiliarios. Me tocaba irme en tren 45 minutos a las afueras de Barcelona, caminar, todo esto. Recuerdo, llegaban los albañiles en aquellas motonas porque era la época de la riqueza del ladrillo. Sí, pues. ¿Qué año fue esto? Esto estamos hablando del 2003. Sí, pues. Y entonces era interesante eso de llegar a visitar una obra y ver cómo se están moviendo todos los encofradores, les llaman, o los ferrayas, que eran... Claro. Estos cuates llegaban en carros nuevos. Wow. Sí. Sí, pues es que había un albañil, no es como el albañil que vemos aquí en aquel entonces. Llegaban en BM, vamos. Sí, pues. Y no motocarro. Sí. Y yo llegaba en tren y me tocaba caminar todavía 10 minutos pues para el arriba, arquitecto. para la montaña. Entonces... luego terminé, llegué a un estudio que se llamaba Fahrenheit 451, donde eran uno de mis exprofesores y otros 4, todos daban clases muy teóricos, estaban en ese proceso de crecimiento. Me llamó mucho la atención porque era esta oficina emergente, digamos, 5 socios, o sea, 5 jefes, qué difícil, pero cada uno estaba más loco que el otro. Entonces, digamos que... Eso sí lo aprendiste bien. Sí. Sí, me di cuenta que sí se puede, digamos, ¿verdad? Pero que es cómo funcionaría un estudio donde cada uno piensa diferente. Definitivamente es muy tolerante. Claro. Y hacíamos, 20 concursos al año a nivel... Entonces yo me enfocaba bastante más en proyectos a nivel, digamos, estatal y cómo funcionaba todo esto. Uh-huh. Y yo veía en contraposición aquel que llegaba de repente haciendo proyectos privados, ¿verdad? Entonces era como de, pero ¿cómo funciona el gremio privado? ¿Cómo funciona el gremio público? ¿Verdad? Porque eran mundos completamente diferentes. O sea, nosotros en la oficina teníamos tanto trabajo que yo le proponía a mi jefe, yo lo veía aquel, y veía que habían concursos interesantes y los llegaba a proponer a la oficina y era como... No nos metamos a... ¿Para qué? ¿Para qué? Porque ya hay mucho aquí. Ya aquí hay suficiente y trabajábamos con empresas grandes como Mutua Madrileña, digamos, que son empresas muy importantes en España. Y todo era obra privada. Entonces es lo que fue haciendo una escuela bastante interesante, ¿verdad? De mi jefe, Octavio Mestre, al cual si algún día escucha esto le mando un gran abrazo y es mi mentor. A día de hoy constantemente se lo recuerdo porque Juan no me dejará negar que lo conoció también bastante bien, un apasionado de la arquitectura que te lo impregnaba. Claro, transmitía, sudaba arquitectura. Todo el tiempo a vos y a día de hoy lo sigue haciendo. Uh-huh. Entonces, pues nada, fueron años geniales de mucho aprendizaje, de mucho trabajo, de ver tu obra construida en Europa. Claro. ¿Verdad? Creo que eso pues era súper motivante. Seguro. Para los dos. Pero llegó la crisis, ¿verdad? Y pues sí, se trajo... ¿Qué fue 2008? 2008 empezó la crisis. Inolvidable febrero del 2008 en España, porque a nosotros en especial que estábamos en obra privada, en cuestión de 2 meses se habían parado el 75% de los proyectos. A la gran. Proyectos pues, con licencias de construcción pagadas de millones de euros que los desarrolladores dijeron no seguimos. Sí, pues. ¿Verdad? Y fue difícil. O sea, sí fue una crisis. Sí fue una crisis. Sí, pues. Sí fue una crisis en el sector construcción, o sea, la burbuja, la crisis del ladrillo, ¿cómo le llamaban? Uh-huh. En España fue muy duro, uh-huh. ¿Verdad? Era el motor de la economía. Claro. Y nada. Sobrevivimos el 2008. En el 2009 yo tomo la decisión de que siempre cuando, creo que esto lo mencioné en el podcast pasado, pero sos extranjero y estás fuera, ves a tu país de otra manera. Venís y te das cuenta que todo está por hacer y te motiva, querés hacer algo, ¿verdad? Para venir a sumar. Yo me regreso en el 2010, todavía decidí hacer un año sabático en Europa, uh-huh. En el cual hicimos pues, viajes con Juan. Bueno, durante todos esos años era cool como decir, bueno, ¿a dónde nos vamos? Vámonos a Rotterdam, un viaje de arquitectura. Sí, pues. Una semana a ver proyectos. Uh-huh. Vámonos a París.
Después de ese año regreso yo a Guate y no voy a contar otra vez la historia, pero mi primera experiencia con la arquitectura fue cercana a nefasta. Y tiré la toalla y dije, no, si esto es ser arquitecto aquí. No, aquí en Guate, mejor no. Y terminé metida haciendo negocios y otras cosas de las cuales agradezco porque aprendí mucho. Creo que esa es una de las virtudes de nuestra profesión, que es como polifacética. Claro. Puedes utilizarla para muchas cosas. Mientras que aquel, pues, seguía en Barcelona. Justo como donde yo trabajaba, todos los proyectos eran estatales, digamos. Fueron los que intentó el Estado mantener, subsidiar, lograr ver de qué forma lo hacía. Acabamos de ganar un concurso, la terminal portuaria de Menorca, lo recuerdo muy bien. Yo tenía las maletas hechas, dije me voy a vivir a Menorca un tiempo mientras construimos eso. Yo ya estaba, pero... feliz. Y metieron a la cárcel al alcalde y se acabó el proyecto y empezó a acabarse. Como que iban cayendo, tal vez no tan repentino, pero como que cada 6 meses empezaba a caerse otro proyecto, empezaron a haber cada vez menos concursos, empezó a pararse. A pararse la cosa, digamos. Bueno, yo mientras me tanto. Que vos me contabas que habían concursos, pero antes en concursos que se presentaban 300, ahora eran 3,000. Ajá, era una cosa así. No. Puta, así pues todos queriendo chance, ¿va? Sí, llegaba un punto donde sí ya era como tenés que tirar una propuesta súper loca si querés que te pongan atención, siquiera, algo así. Entonces ya se complicó todo. Recuerdo que para poder quedarme empecé a trabajar hasta de fotógrafo, que había estudiado fotografía, lo cual creo que fue una buena experiencia. Seguro. Para tratar de sobrevivir y quedarme otro rato más, por así decirlo. Cuando te das cuenta que ya estabas como alargando un poco ese tiempo, pensando lo mismo que se pensaba en algún momento, ya va a pasar. Claro. Pero la crisis, o sea, no se era resolvió así, en menos de un año. Pues. O sea, hasta ahora están empezando a ver que la cosa cambia, ¿verdad? Claro. Y con toda una competencia de arquitectos buenísimos, incluso que venían del norte, ¿no? Sí, pues, ya. Y una pandemia. Ahora esto es otra cosa. Y nos cayó todo. Cayó la pata. Entonces, pues, regresamos. Juan regresa. Me dice, mira, hagamos tal cosa. Yo no quiero saber nada. No, sí. Dediquémonos a algo más. Yo daba clases en la U. Ajá. En ese entonces siempre ha sido bien bonito. Creo que la parte de la docencia. Sos buen catedrático. Lo dejé hace un tiempo. Había que... Por tiempos. Por tiempo. Sí, pues había que escoger. Sí, es dedicarle bastante, ¿va? Sí. A la docencia. Si vas a ser profesor, hacerlo al 100%. Seguro. Más tu 100%, creo que no es justo. Sí, seguro que estás tratando de transmitir a media, está jodida. Pero fue genial. Fue una etapa que algún día espero volver a retomar. Y vino Juan y es inquieto a vos y necio. Y hasta que, bueno, dijo, démosle pues, entramos. Arrancó ShoArc en un periodo que lo he estado analizando y hace poco se firmó un documental y me fui dando cuenta porque te hablaban de cómo es tu visión de arquitecto. Y al final te vas dando cuenta cómo tu visión de arquitecto, cuando sos parte de un laboratorio en el que has estado participando, no es una visión colectiva, no es propia. Claro. Y creo que eso es lo que se empezó a forjar desde ese momento. Era cuando te decíamos que no teníamos nombre. Sí, pues. Queremos un show. Sí. Show todo. No era Gándara Pineda lo que queríamos crear una marca, queremos algo que nos trascienda a nosotros mismos. Sí, pues. ¿Verdad? Y es lo que hemos ido haciendo y es lo que ha ido alimentando este laboratorio de arquitectura, ¿verdad? Este tema de crear fórmulas. Es súper bonito el ir entendiendo cómo esta visión colectiva que hemos creado con Juan y me atrevo a incluir a otros colaboradores de la oficina al día de hoy, lo empezás a aplicar a todas escalas. Claro. ¿Verdad? Y entonces hace tu trabajo primero más motivante y enriquecedor, ¿verdad? Sí, seguro. Saber que estás haciendo algo que tiene un propósito, visión y todo, ¿eh? Sí.
Buenísimo. Pues, ¿eso qué año ya fue desde qué año existe Shoark? Ya que regresan y lo forman. 2012 empezamos. Y pues ya son 10 años. 10 años. Acabamos de cumplir. Por eso hicieron el documental, ¿no? Los 10 años. No, eso hubiera sido más, eso hubiera sido más emocionante. Una fiesta vamos a hacer mejor. Sí. Ahí invitan, pues ya saben, todos. Buenísimo. Pues, no, la verdad que es súper interesante y los felicito por toda la trayectoria. Yo soy también ahí fan de ustedes. Sí. Y bueno, la verdad es que a raíz del podcast pasado, pues como les comentaba que tuvimos ahí, generó ahí un movimiento interesante y nos tiraron un par de preguntas para poderles hacer a ustedes. Arquitectos, me imagino, porque ni se las voy a tirar para que nos cuenten un poco más interiorismos de Shoark. Para ustedes, el proceso de formular proyectos, pues formular los proyectos que diseñan, ¿cómo es ese proceso? Desde la primera reunión que tienen con un cliente que les expone o les presenta un terreno y las oportunidades que tiene. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona hasta que entregan el producto final, digamos? O sea, ¿cuáles son las etapas? Mira, definitivamente el proceso creativo y el proceso de diseño nunca es lineal. Uh-huh. A día de hoy nos hemos encontrado con diferentes escenarios. Sería, tal vez, no sé si sería cool, no sé si esa es la palabra, pero que llegue alguien, mira, aquí está mi terreno, probalo, no sé qué, le sacamos los números, creamos una estrategia, hacemos una fórmula y sale el producto. Uh-huh. Pero en otras, eso es el ideal, o a veces, bueno, inclusive tal vez es un concurso. Es uno aquí, pero luego viene alguien y te dice, mira, tengo este terreno y estos son mis números. Yeah. Los puedes mejorar o lo puedes lograr. Sí, pues. ¿Verdad? ¿Qué otros escenarios dirías? Han venido, por ejemplo, mira, no me está yendo muy bien con las ventas. ¿Vos crees que, o sea, sí, creen ustedes que nos pueden mejorar estos números? ¿O con qué tipo de propuesta? Mira, el proyecto ya tengo la licencia, solo que no se está vendiendo muy bien. ¿Será que pueden lograr algo? Mejoran. Hasta de, bueno, mira, tengo este terreno. ¿Qué harían? Lo que me interesa es ganar ficha. Sí, pues. O algún otro. Bueno, yo creo que todas estas intenciones diferentes. Ha venido uno, quiero hacer la casa de mis sueños, ¿verdad? No se preocupen por el billete. Sí. Solo uno. Si alguien por ahí quiere ya sabe quién es. Y no está cierto. Así siempre va a haber preocupaciones, ¿va? Vos claro. Siempre vas a tener algunas limitaciones. Entonces, casi que es para nosotros también eso es lo interesante, porque cada proyecto que viene o cada intención que viene es lienzo en blanco, ¿va? Uh-huh. Y es volver a sacar, digamos que siempre hemos dicho, vamos a sacar este listado donde están todas estas cosas y empezar con pero siempre hay como diferentes intenciones más... Sí, pues los objetivos distintos de cada desarrollador o exacto. Cliente, ¿verdad? Incluso dentro del mismo producto de desarrollo, por así pensarlo, uh-huh. Todos los desarrolladores son diferentes. Claro. Entonces, creo que lo que también nos ha gustado es tratar a todos como le gustaría que le trataran a él, ¿verdad? Claro. No precisamente como se trata a todos, digamos, ¿verdad? Entonces, sí, pues adecuarse a ellos. Exacto. Lo que hemos tratado nosotros es, no te preocupes, nosotros nos vamos a adaptar a tu sistema, obviamente haciendo nuestro chance, ¿verdad? Que es lo que cada uno espera. Uh-huh. Pero hay cosas que, volviendo al tema de que sí es cierto que el proceso creativo no es lineal, es cierto, es un hecho que nosotros tenemos bien claras hacia dónde preferimos o siempre queremos llevar la arquitectura. Uh-huh. Definitivamente hay que entender, o desde el punto de vista de Shoark, es que hay proyectos que están hechos en la ciudad para hacer hitos. Sí. Y hay proyectos que están hechos para formar parte de la trama urbana. Okay. ¿Sí? Teniendo eso bien claro de qué es lo que estás haciendo en ese momento, el siguiente paso es, ok, ¿cómo voy a crear ciudad con este proyecto? Uh-huh. Y a partir de eso, crear una estrategia que empuje hacia ahí. Sí, pues. El tema es dejar de construir edificios que no estén conectados con la ciudad, porque lo único que estamos es generando problemas a futuro. Claro. Porque
empezamos a tener edificios obsoletos, o calles inseguras, Sí. ¿verdad? O lugares por los que no se quiere pasar, porque ¿para qué? Me explico. Entonces... Sí, que hoy puede sonar buena idea porque está bien ubicado, pero en 20 años ahí se va a detonar el problema de la falta de conectividad, digamos. Y lo estamos viviendo, ¿verdad? Lo estamos viviendo. Sí, o sea, se ve en algunos edificios. Si vas viejos, a ciertas zonas de la ciudad que se están desarrollando muy fuertemente, te vas a empezar a dar cuenta cómo, también creo que lo mencioné la otra vez, cómo empezamos a tener apartamentos de los años 2000, digamos, o más viejos, probablemente que están conformados en su huella frontal hacia la calle por un lobby muy poco funcional. Sí, pues. Y la entrada del carro. Claro. Y probablemente tal vez los parqueos de visitas en superficie, digamos. Cero aporte a la ciudad. Sí, pues. Y luego entonces, ¿qué pasa cuando tenemos el terreno de al lado y edificamos y tenemos un cliente que entiende la importancia de crear ciudad y creamos entonces ahí al lado este proyecto con un área comercial en la cual el edificio que no está aportando nada se va a poder beneficiar porque vamos a tener ahí la panadería del barrio. Sí, pues. ¿Verdad? Entonces, puede ser que hayan otros proyectos que se vayan sumando a esta creación de ciudad, pero ya tenemos un problema. Claro. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Entonces, en el proceso de ShowArc de crear una estrategia, ese es nuestro norte, ¿verdad? Crear ciudad. O sea, que buscan primero, número uno, viene el cliente, aquí está el terreno, como que decir, bueno, es un proyecto para hito o no hito, digamos, y a raíz de eso, ok, ¿cómo genera valor este proyecto a la ciudad con el diseño que queremos hacer? Ahí va, por ahí amarran la estrategia. Por ahí amarramos la estrategia. Me atrevo a decir, y si me equivoco, me corregís, que el siguiente paso es, ok, en los últimos X proyectos hemos hecho A, B, C, D, E, F, que toca hacer G. ¿Cómo no repetir? Ajá. O sea, cómo realmente, esa es una presión que nos metemos nosotros mismos, que probablemente no nos están exigiendo nuestros clientes, aunque sí, cuando alguien te pide una show fachada, Sí. tal vez sí, pero... ¿Qué es esa parte creativa que pues ustedes son arquitectos ya en sí, en su cerebro está impregnado pues de que no pueden, o sea, tienen que hacer algo, algo nuevo, algo que sí tenga un impacto positivo, que sea un show proyecto. Y precisamente eso es lo que le tratamos de pensar, que no necesariamente tiene que ser en esa forma rara, sino que realmente el pensar hacia dónde va la tendencia de querer vivir, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿dónde está ese diferenciador en los proyectos? Y creo que hay mucho de si le aporta a la ciudad, si estás aportando, no sé, un mini parque. Al final no es el agua azucarada de inventarlo todo esto, ¿verdad? Pero claro, un parquecito o esa relación entre el edificio, el área construida y el área que se deja libre es lo que está haciendo un diferenciador. Y hay muchas formas de hacerlo con terrenos pues, cada vez más raros. Podemos... Y pequeños, ¿verdad? Porque también cada vez se van, o sea, cómo estructurar un proyecto, no sé, en un terreno de 1000 metros cuadrados que sí aporte, ¿verdad? Que por lo menos tenga algunos elementos, como dicen, que aporten a la ciudad y que no sean proyectos egoístas, como decías la vez pasada. Sí. Súper, va. ¿Cómo funciona una semana en ShowArc? ¿Manejan reuniones establecidas con equipos, reuniones de brainstorming, como algún proceso establecido que manejen semanalmente o mensualmente? Creo que lo establecido que es inamovible es nuestra reunión de equipo de los lunes. Es el momento en el que aprovechamos un poco para crear hacer un poco de cohesión en el equipo. Siempre han habido varias dinámicas. Este año empezamos con una diferente y es que alguien del equipo, que siempre hay intereses diferentes dentro de la oficina y dentro de la arquitectura. Hay gente que le apasiona las estructuras, hay gente que le apasiona el diseño interior y para nosotros nos interesa saber lo que a nuestro equipo le llama la atención,
¿verdad? Y aprender de ellos. Para entonces, que estén involucrados también al 100. Siempre como que el icebreaker de esa reunión es, ok, alguien que le toca presentar y lleva una presentación de 5 o 10 minutos, eso crea debate, eso habla de diseño, habla de tecnologías, y a partir de eso se planea la semana en base a entregas, pendientes y todo eso. Y el de martes a viernes es una locura. Sí, tal vez los Sálvese viernes quien pueda. Sería como viernes por la tarde, ya cuando está como, ya estamos cansados todos un poco. Claro. Necesita este punto motivante que cuando viene un proyecto nuevo, te digo, no todos los viernes ya nos gustaría, pero sí, al momento es, ok, juntamos todo el equipo, obviamente los que quieran, los que puedan, por responsabilidades, digamos. Claro. Nos juntamos y hacemos una especie de brainstorming sobre algún proyecto. Entonces ahí ya empieza a existir esta participación de la mayoría del equipo, en donde le empezamos a dar la forma y qué nos gustaría, qué no. Ahí es donde salen las ideas locas, donde nos inventamos cualquier cosa, un par de risas y... Sketchean ahí. Sí. Inclusive nunca olvido, hay un proyecto que fue participación. Ese día estaba toda la oficina presente, participamos todos y lo resolvimos en un día. A ver. Porque no tuvo cambios, está hecho tal cual como se decidió ese viernes. Pues, efectivas. Reuniones efectivas. Quedó un pizarrón así, una pared completa que teníamos de 4 metros, dibujada desde el inicio, fase conceptual, hasta el final. En una tarde salió el proyecto. Entonces, son dinámicas. ¿Verdad? Son dinámicas. Imagino que por ahí va la pregunta, porque quieren saber un poco cómo formulan los proyectos y para copiarles. Pues al final el tema de la dinámica de la oficina siempre fue, ok, ¿cuál sería nuestra oficina ideal? Uh-huh. Y en base a eso la empezamos a formar. No sé si es la ideal del resto del equipo, claro. pero sí es la nuestra. Pues sí. Pero creo que de la misma forma de que nuestras cabezas, yo no diría nuestras cabezas son desordenadas, pero nuestras cabezas están en muchos mundos a la vez y nos tenemos que estar constantemente acoplando a eso, pues de la misma manera es la dinámica dentro de la oficina, ¿verdad? Ahorita estamos corriendo una presentación para mañana porque... Híjole, aquí estamos. Teníamos planeado una presentación y ayer me llamó el cliente y él esperaba otra cosa. Dijo, mucha, 180 grados todo. Cambiamos esto, vamos a presentar esto que deja para después, presentamos esto. Y así es, babos, yo creo que pues así es la arquitectura. Digamos que no sé si es lamentable, pero el tema de la arquitectura es el tema ese del ejemplo que siempre ponemos del embarazo. Ajá. ¿Verdad? O sea, si un bebé nace en los 9 meses, nace bien, nítido, sí, pues, sin problemas. Claro. Si nace antes, hay un problema. Ya. Si se queda para después. Si es muy prematuro. Y la arquitectura es igual. Ajá. O sea, la arquitectura es igual. Los tiempos, lamentablemente, siempre son muy apretados. Es poco el proyecto en el que decís, hasta aquí hay una holgura que me voy a expresar al 100%. Pero eso nos tenemos que estar reinventando constantemente. Claro. Buenísimo. Otra, y hablaban del tema de disrupción, ¿verdad? Que aquí puse, para los que no tengan la definición exacta de disrupción, es romper con la manera tradicional de hacer algo, ¿verdad? Cualquier cosa, en este caso, pues diseños arquitectónicos. ¿Creen ustedes que los proyectos de Shoark se catalogan como disruptivos? No. En una opinión muy personal, no creo que deberíamos de ser nosotros quien que lo digan. Que lo digamos. Sí, pues. No. De mi lado, yo creo que sí. Porque creo que se ve ese ingrediente de disrupción que uno no lo nota en proyectos tradicionales en la arquitectura en Guatemala, por lo menos, ¿verdad? Que normalmente es lo mismo, ladrillo, que esto, que otro, ¿verdad? Y pues sí se nota un poco se nota la diferencia y hay como signature, ¿verdad? De estos proyectos de ellos. Pues más
creo que lo que sí te podemos contestar o decir es el tema de cómo surgen los proyectos, de nuevo, ¿verdad? O sea, hay una estrategia detrás que se está creando en la cual, sí, a veces es como con el arte, ¿verdad? Que es a interpretación. Claro. Alguien puede venir y ver el edificio y decir, se la fumaron. Sí. ¿Verdad? Alguien puede venir, leer un poquito más, ¿verdad? Y entender que hay una estrategia detrás de uno de nuestros edificios, por ejemplo, que es Cuo, que pareciera que simplemente una torre está inclinada en un lado y la otra en otro solo por un capricho, pero hay una estrategia detrás en la cual se buscaba que unos apartamentos no bloquearan a los otros. Claro. El soleamiento iba a mejorar, entonces bajar la torre, que una de las torres bajara por enfrente hacía más sentido. Claro. El hecho de entender, explicarle a nuestro cliente cómo podíamos generar un cierto número de terrazas, ¿verdad? Que creaba, en vez de tener un penthouse, ibas a tener 20. Sí, pues, y que es área vendible. Generar negocio. Claro. Entonces, al final, quedan estos proyectos que puede llegar a pensarse que es disruptivo, pero la intención no es esa. Yeah. La intención es, sí, innovemos, sí, probemos algo nuevo, probemos esta fachada, probemos este material, hagamos esta estrategia urbana, y de esa forma, pues, el resultado es el que es. Cómo lo catalogue el público que vive nuestros proyectos o los juzgue, digamos. Que eso la verdad es bien interesante lo que mencionas pues porque hay muchos proyectos que no tienen un trasfondo, ¿va? Una estrategia, como mencionas, que qué fácil es hacer un gran bloque de concreto con áreas rentables, pues, pero sin una estrategia, como decís, ¿va? De que el sol, que más áreas, terrazas, que etcétera, etcétera, que al final los clientes, yo creo que ni los clientes finales se deben de enterar, pero tal vez viviendo ahí dicen, puchica, ya el que vive ahí tal vez sí dice, que queda huevo mi inmueble, mi apartamento donde vivo, pero los que juzgan por fuera no saben pues cómo transmitir esto también. Creo que sería importante de alguna forma, ¿eh? Y creo que hay clave, lo que intentamos también es que marque un detonante, un diferenciador, ir entendiendo que hoy en día, si estamos hablando de edificios o apartamentos, algo muy sencillo, digamos, ya se dan todos los usuarios o los compradores se dan la vuelta por ir a ver todos los proyectos. Sí. Y ya no es como era antes, creo yo, que solo la ubicación y está bueno, porque es el único que queda por el área y si no me tengo que ir hasta... Ahora en una misma zona hay 15 proyectos seguro, que están, entonces ¿cuál es el que se acopla más a mi situación? Yo creo que va a empezar a existir este punto de que va a ir creando estas comunidades y que responde hacia ello. Claro. Con temas disruptivos me acabo de recordar, probablemente el proyecto más disruptivo no se va a construir. Hicimos un concurso en donde planteamos y nos ganamos la mención honorífica de la disrupción, por así decirlo, ¿no? Claro. Que nos aplaudieron, qué lindo está. Pero no era eso lo que queríamos. Nosotros queríamos que se llevara a cabo el proyecto, ¿verdad? Sí, pues. Sí, pero es que está un poco arriesgado. Pero hasta cierto punto, ¿por qué? Sí. Entonces, digamos que nos preocupa un poco no te vayas 2 pasos adelante, quédate 1, o no, decís, mano, hoy en día sale la tecnología, o hasta ahora que salió Elon Musk tirando una casa que es autosuficiente y todo, ya todo el mundo lo aplaude porque sí, pues, es que ahora este es el Dios, el Dios Elon Musk. Me lo mandó un vecino, ya viste cuál es el futuro del Dios. Sí, esto existe hace no sé cuántos años. De toda la vida. Exacto, de toda la vida, solo porque... Entonces, yo creo que a veces los usuarios tienen acceso hoy en día a toda la tecnología, ¿verdad? Sí. O sea, estamos en un lugar ahorita con el máximo de tecnología que existe, que decís, es que ya es accesible, ya cada uno puede llegar a hacer incluso hasta tu propia música en de todo, en una habitación. Entonces, ya eso a veces es subestimar eso que el usuario está solicitando, ¿verdad? Claro. Y parece que me repito y no quiero sonar a
disco rayado, pero al final lo que mencionás, y si entendí bien la pregunta también es, hay un usuario final que habita este proyecto, ¿verdad? Y que este usuario final, primero al ver su edificio y pensar qué lindo, va a estar orgulloso, claro, ¿verdad? Y crea una identidad. Yo vivo aquí, ¿verdad? Sí. A eso le vamos a sumar que su apartamento ventila bien, ¿sí? Y no está la mitad del año diciendo, Dios mío, ¿dónde pongo el aire acondicionado? Claro. Y por otro lado está quien no lo habita de una forma directa, pero lo vive en la ciudad. Y si logras que tu proyecto aporte a esa ciudad, aunque seas ajeno al proyecto, lo vas a apreciar. Claro. ¿Me explico? Sí. ¿Verdad? Porque 100%. de nuevo, este proyecto me aporta algún beneficio, ¿verdad? Como te digo, desde algo tan sencillo como comprar el pan sin necesidad de agarrar el carro para irlo a comprar. Voy caminando a comprarme el... Y eso puede ser el pan o puede pan ser, fresco. En la oficina utilizamos mucho la tiendita de la esquina, vamos, pues que tienes de todo. Sí, pues, maravilloso. te resuelve Todos quisiéramos vida. tener una cerca, sí. ¿verdad? Entonces, ese aporte que puede darle el edificio, ese de regreso al ciudadano, digamos, ahí está la clave de cómo logras permear a más gente dentro y fuera del proyecto. Buenísimo. Y ahora, ustedes cuando en todo su proceso pues proponen, se genera esta estrategia, se la plantean al desarrollador pues pensando en proyectos inmobiliarios, ¿verdad? No, tal vez no casas estratosféricas ni nada por el estilo, pero en proyectos que pues como decís vos, la ficha es lo que importa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál ha sido la experiencia en el sentido que lo que diseñan y lo que proponen se construye en términos de en sí el edificio y acabados, o normalmente terminan haciendo cambios durante el proceso para que van bajando como nivel y ustedes digan, la gran, no, esto no era lo que se tenía en mente? ¿O no les ha pasado? Creo que ahora lo que intentamos es tener esa conversación al inicio. Y es, ok, ¿cuánto crees o cuánto estás pensando que va a ser el costo de construcción desde el inicio? Porque dicen, la felicidad es la expectativa con la realidad, cuando la realidad es más alta, ¿verdad? Pero entonces, te lo pregunto exactamente porque yo, o sea, nosotros no, gracias a Dios, pero gente que sí, desarrolladores que no tienen idea de costos, ponete, ¿ah? Y se meten a proyectos donde bien bonito la fase de planificación y sí, pongámosle top de no sé qué, que de piso no sé qué, y de repente, Lo que ahora pasa es que si alguien toca nuestra puerta y no tiene esa experiencia que tienen otros clientes, sí nuestra obligación es guiarlos. No, sí pues. Porque si, ¿cómo lo pongo? No quiero mencionar ninguna zona con nombre porque he visto en que no hay zonas malas ya para desarrollar. Pero si me estás poniendo ciertos acabados que se salen de lo común que en nuestra experiencia ya tenemos y me decís, no, mira, no te preocupes, me gustó este piso y son 500 quetzales metro cuadrado, yo te digo, hey. Sí, pues. ¿Verdad? Y en la contraposición están nuestros otros clientes que lo tienen muy claro y podemos llegar a decirle, en tu modelo, ¿cuánto hay para piso? 60 quetzales metro cuadrado. Genial. Es mi obligación y mi deber ponerme creativo con ese presupuesto. Sí, pues, con los 60 pesos. Y tal vez en donde más podemos aportar o creemos que podemos aportar más valor en todo esto es porque sabemos que los acabados o el precio de construcción final de los proyectos terminan siendo lo que la gente puede pagar por ellos menos los gastos y todo esto, ¿verdad? Por lo tanto, lo que intentamos siempre es donde le podemos dar ese valor agregado de arquitectura. El cómo, o sea, tratamos de decir, bueno, aunque sea un balcón pequeño, pero que sea un balcón que sí lo puedan usar o que se pueda integrar o que al abrirle una cierta ventana y entonces, puedes bajarle todo lo que querrás, menos esta ventana que es la que integra el balcón con la sala. Sí, pues. Porque esto es lo que va a ser vivible y que el usuario te lo agradezca y va a estar feliz siempre. Y que podrías no ponerlo y vendés, pero ya tenerlo y que el usuario lo aprecie. Y es ese diseño de experiencia el que sí que estamos pensando a posterior,
que probablemente pues un mármol italiano, uno local, pues tal vez eso no te da esa gran experiencia, ¿verdad? Entonces tratamos de enfocarnos dónde está esa experiencia y que eso no se vea nunca afectado a pesar de que tenga el costo A o el costo B. Creemos que digamos, por que cueste mucho, que cueste poco, puede ser el mismo desempeño de los proyectos. Puede tener buen look, aunque sea el piso de 60 pesos. Exacto. Si se pone bien, si se pone... Claro, que haga match con la melamina de la cocina y todo. Exacto, ahí estás. ¿Cómo ven en general ustedes la arquitectura en Guatemala? Y en Latinoamérica, ¿verdad? Ustedes que tienen bastante experiencia o tuvieron bastante experiencia en Europa viendo cómo se diseñaba allá, pues la manera de trabajar. ¿Cómo ven Guate? Y pues no sé si han visto otros países cómo lo manejan la arquitectura, pero qué... Contra la pared. Mira. Pues es a criterio de ustedes, ¿verdad? Sí. Porque pues ustedes con su visión y... Latinoamérica en general está teniendo un boom en el tema arquitectónico y urbano espectacular. Hay ciudades que no dejan de sorprenderte en el día a día. Bogotá, Medellín, Ciudad de México, ¿verdad? Y creo que hace poco estuve en Costa Rica y vi arquitectura espectacular realmente. Wow. ¿verdad? Pues, ya lo tenemos al lado. Qué bueno. Claro. ¿verdad? Al final eso es lo que queremos. Guate está pasando por una etapa que, a mi criterio, que yo crecí en Bogotá. Somos una cultura muy nueva en el tema de vivir en apartamento. Sí. ¿Verdad? O sea, nuestro recorrido no es tan amplio como ciudades como Bogotá, ¿verdad? Entonces pareciera como que ahorita todavía todo se vale, ¿verdad? Y espero que pues la gente cada vez sea un poco más, pues la gente va a aprender a comprar en planos, la gente va a aprender a entender un poco más los proyectos y eso va a tener que forzar a que ciertas cosas dejen de darse tal vez y que al final tengamos mejores proyectos tanto para quienes lo compran como para la ciudad. Claro. Y amarrada a esa pregunta iba, ¿cómo ven también la ciudad de Guatemala? ¿Qué piensan ustedes que se debería de cambiar o no se debería cambiar para tener una mejor ciudad? Y tal vez no solo ciudad, sino hablando del país como tal, ¿verdad? Obviamente la ciudad de Guatemala es la ciudad más grande del país y es donde se concentra pues todo el empleo, digamos, o la mayoría, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen ustedes que debería, cómo debería seguir avanzando esta ciudad para tener una mejor calidad de vida de los inquilinos de esta hermosa ciudad? Yo creo que para empezar es como difícil si lo tratas de atacar como un todo, ¿verdad? Casi mejor empecemos parte por parte. Y es empezar a visualizar por sectores, por áreas un poco más controlables, por así decirlo, o más fácil de crear estrategia. Actualmente yo creo que ya empieza a existir una intención por parte del sector privado conjuntamente con la MUNI de crear ciertos distritos de oportunidad, le llaman, es decir, ciertos puntos claves en la ciudad. Sí. Pero, y cuando lo volteas a ver, qué es lo que ha ocurrido en otras ciudades también, y es decir, qué increíble Ciudad de México, sí, pero las que fuiste a visitar, estas áreas que fuiste a visitar, sí, las cool. Exacto, porque a esas son las que les ha desarrollado ese interés, pero luego, no, es que ahora también hay otra área, ¿verdad? Porque ya las áreas cool ya están muy caras o ya está muy difícil de poder intervenirlas, ¿verdad? Entonces empiezan a existir, que empieza a desarrollarse como parte por parte. Y yo creo que la razón por verlas reducirle la escala es volver a pensar en las personas, ¿verdad? Es decir, que caminando me pueda desplazar, puedo ir a la oficina, puedo ir a esto, puedo ir trabajando,
que empiezo a buscar trabajo en mi zona. Claro. Es curioso cómo solo hay una ciudad en Estados Unidos en la cual, es Portland me parece, es la única ciudad en la que la gente se mueve a vivir y luego busca trabajo ahí. En todas las demás, pues los gringos siempre andan viendo dónde encuentro trabajo y de ahí me muevo. Ahí se van. Exacto, y de ahí me muevo. Entonces decís, ok, sí que es posible el visualizar, no, es que me gusta esta zona, quiero vivir ahí, me paso a vivir y luego empiezo a buscar el trabajo alrededor o quiénes son los que están alrededor, porque ya está siendo imposible desplazarse de una zona a la otra a ciertas horas, ¿verdad? Entonces va a volver aquello de que esta zona necesita un colegio, esta zona ya necesita, y no concentrados todos los colegios en ciertas zonas donde hay que atravesar pequeñas arterias. En el mismo lugar, sí, eso es terrible, ¿verdad? Los concesionarios de carros en el mismo lugar. Exacto. Mira, yo creo que, y lo digo con la emoción que creo que llevamos dentro de que estamos participando en uno de los proyectos de ciudad más grandes que se han hecho en Guate y que nos emociona. O sea, nos emociona de una forma atípica porque, o sea, pocas veces tenés la oportunidad de hacerlo. Uh-huh. Entonces, veo que si sigue habiendo este empuje que está dando la MUNI, la iniciativa privada y todo, veo que esta ciudad puede llegar a cambiar diametralmente. Uh-huh. Sí, estamos pasando por momentos muy complejos en el tema del tráfico. Sé que hay planes a ir solucionando esto, pero hay que también entender un poquito que estas cosas no pasan de la noche a la mañana y que hay que sí necesitamos transporte público, sí, pero tomemos una buena decisión. O sea, ahorita que vamos a empezar de cero, digamos, tomemos una buena decisión, estudiemos bien el caso y qué es lo que más le va a convenir a Guate en general. Porque sí, o sea, aunque adoro todos estos proyectos y participo con Juan de ellos, hay un tema aquí de que el otro día mi hijo, vivo a 3.8 kilómetros del colegio de mi hijo, y lo dejó el bus, 7 de la mañana. Lo fui a dejar al colegio y regresé a mi casa a las 9 de la mañana. Así ves. Entonces, sí, te vuelve loco, ¿verdad? Pero tenemos que empezar a generar una ciudad que definitivamente el uso del carro se vaya... Es que somos una ciudad dependiente del vehículo, carro, ¿verdad? Y por varias razones. Ajá. ¿Verdad? Hay varias razones por las cuales hay un tema de seguridad, pero entonces necesitamos crear una ciudad más segura y ahí es donde entra el tema de, ok, entonces saquemos a la gente a la calle, que es lo que te mencionaba antes. Sí. Luego definitivamente necesitamos mejor transporte público, ¿verdad? Quitar la centralidad de tantas cosas concentradas en una sola zona. O sea, hay varias como estrategias que hay que empezar a tener. Como los ejes de Transmetro, yo no termino de entender que hay ejes que no tienen su línea exclusiva. Uh-huh. O sea, ¿eso de qué te sirve, pues? Mira, generar... Sí, yo te voy a decir mi experiencia de trabajar con la MUNI es que no la tienen nada fácil. Pareciera que es lo que ellos vengan y dicen... Pareciera que es una decisión. Es una decisión y ustedes les hacen ganas porque esto es lo que imponemos y realmente... En mi experiencia he ido entendiendo, uh-huh. ¿verdad? Cómo a ellos les cuesta mucho el poder romper ciertas barreras porque hay temas muy políticos, ¿verdad? O hay mucha burocracia en otras cosas o cambiar unas leyes o no es tan fácil y la verdad es que todos creemos que es fácil. Sí. Ojalá fuera fácil, ¿eh? Ahorita que estamos diseñando un proyecto que interviene una arteria principal de la ciudad, entendí hace poco algo, ¿verdad? O sea, es bien fácil criticar un paso a desnivel, digamos. Uh-huh. El otro día lo escuché en la radio, alguien que estaba hablando, creo que era de parte de la MUNI, porque habían muchas críticas al paso a desnivel de Mushbal, Santa Catarina. Uh-huh. Uh-huh. El tráfico sigue igual y no sé qué. Y esta persona explicaba, el tráfico no sigue igual. El tráfico aumentó un 17% desde que se creó este paso a desnivel. Sí, pues. Entonces, casi que obsoleta da la percepción de que sigue igual, pero es que realmente más gente decidió tomar esa vía.
Sí, pues ahora que hay paso de desnivel es un poco más fluido y aumentó 17%. Aumentó, Entonces, esas cosas no las sabemos a primera mano. O a veces decimos, y hablo pasos de nivel porque esperemos que ese proyecto lo puedan ver pronto. Digamos que a veces se crean ciertos cuellos de botella en estas intervenciones, y es lo que pasa es de que las cosas se tienen que hacer dentro de lo que está disponible. Claro, seguro. Porque nadie dice, no, muchachos, si necesitan para hacer un carril más, yo les doy parte de mi terreno y pasen. Sí, ojalá. Eso no pasa. Sí. Entonces, tomá mi terreno que me costó. Sí, olvídate. Te lo regalo. ¿Verdad? Eso no pasa. Entonces, yo creo que es como muy fácil criticar, pero hay que entender y criticamos, porque yo también he sido parte de eso, pero hay que entender bajo más cuando estás en el tráfico ahí. Se están dando. Entonces, es complejo, pero te digo, yo creo que pinta bien. Vienen cosas bien bonitas. Lo que hablaba Juan de los distritos de desarrollo son un wow. Realmente va a poner a la ciudad de Guate a otro nivel. Uh-huh. Si esto se ejecuta bien. Se ejecuta bien. Sí, pues. Y se está haciendo bastante bien. Entonces, yo veo una ciudad ahorita complicada, una ciudad estresada. No te puedes imaginar cómo llegué a las 9 de la mañana de que a mi casa, pues. Seguro. Imagínate. Y a mí no me toca, gracias a Dios, sufrir ese tráfico diario. Uh-huh. Pero puedo entender, imagínate. Sí, todos los días ese estrés, ¿verdad? Ese estrés para la gente, o sea, es complejo. Y todavía te fue bien. A raíz de los que viven en Villanueva y tienen que estar viniendo a Guate. Y de alguna forma, creo yo que quedar bien con todos es lo que cuesta en la ciudad actualmente. Yo lo comentaba un día con alguien de la MUNI influyente. Le decía, mira, es que yo creo que para esta zona que está teniendo un auge de desarrollo en muchos edificios y tal, ¿no será más fácil, en vez de cambiarle las leyes para la zona, solo cambiarle la zona? Es decir, ya no ser residencial, la ciudad ha crecido tanto, ya que se vuelva una ciudad de uso mixto o una zona comercial. Entonces ya todas las leyes cambian, ¿verdad? Como podría ser la zona 10, por ejemplo. Y lo que me decía era, vos si supieras que los vecinos lo que quieren es volverlo casco antiguo, me dijo. Entonces, sí, pues. Ahí fue donde dije, ok, sí estamos en diferentes. Le digo, pero ¿qué pensarán los hijos de estos vecinos que actualmente... Claro. No, estos quieren que se vuelva comercial porque les sube el precio a la tierra, y cuando lo hereden eventualmente, pues obviamente ahí hay una oportunidad. Entonces, creo que va a ser algo que definitivamente empieza a caer en las manos de futuras generaciones que estamos ya en ello, ya estamos hablando de esto en un podcast. Creo que es que ya tiene un interés, ya estamos visualizando de que ya no queremos estar tan... Y lo que sí creo importante mencionar, digamos, en este tema es de que Guate tiene un gran aprendizaje, Ciudad de Guatemala tiene un gran aprendizaje. Lo que debería de ser importante es que los demás departamentos empiecen a copiar lo bueno. A copiar lo bueno. Sí, pues. ¿Verdad? Que no empiecen esos crecimientos sin planificación. Sin planificación, porque, o sea, ahí va a ser peor. Es como tropezarse 2 veces con la misma piedra. Entonces, yo creo que eso hay que voltear también a ver afuera de las fronteras de la ciudad y ver qué está pasando, involucrarse y tal vez intentar de que exista esa guía, ¿verdad? Pero al final ahí entra todo ese tema, temas políticos de los cuales no me interesa nada. Sí. Pero realmente creo que las alcaldías, entre más comunicación puedan llegar a tener y ese aprendizaje pueda... O la visión. La visión de ciudad o crear una visión, tenés toda la razón. Y parte, por ejemplo, es muy fácil, ahora la tenemos nosotros, que ya puedes ver ejemplos de otras ciudades y que ha sucedido. Hace poco estaba leyendo... todo el caso de Champs-Élysées en París. Realmente esto siempre había sido un área que utilizaban los parisinos para las exposiciones internacionales y tal. Hicieron una encuesta y los residentes odian vivir ahí. Solo les gusta, digamos, que vivan ahí a los visitantes, sí, pues, por las tiendas que hay en esa calle. Entonces, precisamente en la pandemia reflexionaron y se dieron cuenta... Por fin tenemos la calle para nosotros, ¿verdad? Entonces empezaron a tomarlo un poco, sale el proyecto
Es un proyecto de 23 mil millones que es convertir Champs-Élysées prácticamente en un parque Sí, gigante pues, donde se lo devuelven a los vecinos. E incluso pues, los visitantes o turistas van a estar encantados de vivir por ahí, pero ya están hablando de huertos urbanos, ya están... ¿Y eso ya está autorizado? Eso ya va a suceder. Entonces decís, bueno, pero estos tienen esa cantidad de dinero y seguro van a sacar más con la cantidad de turistas que tienen, ¿verdad? Claro. Yo creo que hoy no nos damos cuenta que tenemos un potencial que no lo estamos utilizando. Visitantes o turistas en la ciudad prácticamente pareciera que no existen. Hay 1,800 que visitan diariamente el centro, que decís, bueno, por lo menos hay algo y esos circulan por dónde y a dónde te sentís orgulloso de llevarlos y qué pasaría si empezamos a generar estos proyectos que empiecen a ser atractivo también al turismo. Claro. Y que sea seguro para... pues un centro histórico debería de estar bien chilero. Yo siempre digo que la zona 1, el potencial que tiene la zona 1 a futuro es enorme, ¿va? Es enorme. La eterna promesa, ¿no? Que desde que llevamos no sé cuánto tiempo ya empezaba. No quiero sonar negativo, pero el tema con el centro es que el tema patrimonial que lo está rigiendo y las normas, ahí sí... Muy cerrados. Absurdas. Sí, absurdas. Casos tienen muy frenado el desarrollo que pueda haber. Esperemos ahora, pues, zona 1 es uno de los distritos y que hayan cambios, ¿verdad? Claro. Pero sí, una cosa es... cosas que uno no sabe, ¿verdad? Que te pueden sorprender viviendo toda tu vida acá, pero hace unos meses nos invitaron a una visita guiada en el Museo de Miraflores. Ajá. Y yo te soy muy honesto, o sea, para mí caminar Juyú era... Pues sí, sabías como un poco de lo que aprendías en el colegio y todo, pero cuando visitas el museo, te vas con una valoración de realmente el lugar en el que estás y todo lo que está sucediendo alrededor, que decís, wow, esto lo tiene que ver más gente, o sea, esto puede ser una primera parada antes de irme a Tikal, conocer todo lo que fue esto, porque realmente fue una parte muy, muy importante de nuestra historia. No sé si lo has visitado, si no, creo que... Voy a ir el fin de semana. Sí, me han invitado. Sí, nosotros tuvimos además la dicha de que nos dio la visita la directora del museo, entonces... Más enriquecedora. Fenomenal, pero sí, realmente creo que al final empezás a ver tu ciudad de otra manera. Guate tiene una historia bien profunda, de la cual... si no la aprovechamos, no la explotamos... Algo que pudiera tener una dinámica así para turismo mucho más agradable y grande, ¿va? Para explotar y no... Es lo que digo, ¿va? No hay visión. Eso es lo que falta en todo sentido, pues, desde la parte de turismo, de tema urbano y necesitamos ahí una visión y ojalá no fuera tan burocrático político los temas porque poder tomar decisiones... Yo lo que digo es que siempre cualquier decisión tomada desde el gobierno o al área municipal o lo que querrás, nunca puedes quedar bien con todos. O sea, siempre va a haber alguien que me estás afectando, pero es mejor el bien para el 60% o 70% de la gente y que le afecte a un 40% que dejarlo mal para todos, pues. ¿Ah? Es cierto. Pero ahí estás tocando un tema, por ejemplo, en una gran oportunidad que tiene la ciudad de Guatemala en áreas verdes son todos los barrancos. O sea, aún tenemos esa gran oportunidad de poder recuperarlos. Y lastimosamente los que se oponen a veces, no todos, obviamente, son los que tienen propiedades pegadas al barranco. Que decís, bueno, ustedes deberían de ser los primeros interesados. Sí. Son precisamente. Entonces... y es por la generación, tal vez, ¿no? O sea, también, como decías, pues los hijos, no, hombre, sí, en 20 años esto va a valer el triple, ¿va? Por haber hecho esto, ¿va? Exacto. Pero como ahorita vivimos ahí, que no, a mí no me jodan, not in my backyard, como... Buenísimo. Y la última, pues hablando un poco también de ciudad, pero la tecnología aplicada a la arquitectura. Todo el tema de modelado BIM y toda esa metodología que yo he escuchado en ciudades como Singapur y Londres, que ya todo es... O sea, vos tu expediente es entregar un modelo tridimensional
que lo juntan con pues, el modelo que tienen de toda la ciudad y tienen la ciudad armada en 3D, ¿verdad? Ustedes ya están metidos en ese rollo BIM, 3D y todo eso, ¿no? Sí, la verdad, al final te tenés que... Es bien fácil acomodarse. Ajá. Al final, conforme va pasando el tiempo y las cosas salen y funcionan, etcétera, decís, bueno, me puedo acomodar, pero al final es interesante el hecho de que tus mismos colaboradores empiezan a empujarte hacia eso. Ajá. ¿Verdad? Y no te permiten, hablábamos hace un segundo de generaciones, ¿verdad? Y esa inquietud dentro de nuestros propios colaboradores fue como, esto está pasando, esto se puede hacer, podemos mejorar acá. Y poco a poco fuimos montándonos a todo el tema BIM, que por mucho, la verdad, o sea... Que no es fácil, ¿no? La verdad, digamos que ese cambio. es que al final, me acuerdo re bien hace unos años cuando te decían, no, sí, es que yo hago BIM, y al final lo que pasaba es que modelaban en Revit. Sí, pues. BIM. Bueno, ¿verdad? Entonces, pero el tema del valor, hoy por hoy creo que sí, definitivamente el valor lo vemos más desde la capacidad de que nuestros recursos sean mejor usados dentro de la oficina, y obviamente el proyecto va a quedar mejor, hay menos errores, hay menos imprevistos, etcétera. Y ya llevamos un tiempo subidos ahí. Cambia tan rápido, ¿vos? Que tenés que estar, al final, metodologías y softwares y un montón de cosas que... Sí, procesos, ¿verdad? Porque que subirlo así, que todo lo que conlleva, pues, llevar una plataforma de estas... BIM 360. Lo que pasa, yo creo que de todo esto es todos estos procesos deben de hacer que las cosas salgan mejor, más rápido, más fácil. Sí. Y que se vea reflejado. Una vez ya está bien establecido. Y que el resultado final se vea reflejado, porque nos pasó esto, teníamos todo modelado, teníamos todo generado, tridimensional, todas las instalaciones, construimos el edificio. Y el iPad sin batería, o por ejemplo así, o el maestro de obras no sabía ni cómo moverlo, entonces, sí, hombre, mira, extraerlo, entonces terminabas imprimiéndolo y entonces... sí, pues, ¿para qué? Entonces, ahí está como que, ¿cómo logras que la comunicación termine haciéndolo la persona que lo tiene que hacer? Porque el arquitecto lo tiene clarísimo cómo van los detalles. Pero se lo tenés que terminar dibujando en una pared en la obra o cómo, ¿verdad? Entonces, creo que hay que terminar de irrigar todo esto. Por ejemplo, por decirte algo, ahora la cantidad de planos que presentamos en la municipalidad termina siendo a veces que decís, bueno, cosas sin sentido, pero ¿por qué? Es por puro requisito y realmente... decís, que el vado vehicular, que no sé qué... No, bueno, y eso tiene sentido todavía. Sí, pues. Te estoy hablando de expedientes no sé, me pasé ayer toda la tarde firmando un expediente que decís, no es posible. Claro. Si nos vamos a pegar a esa tecnología, ya existen firmas digitales, ya tendría que tener todo esto. Entonces, como que sí, pero estamos en un proceso. Yo creo que estamos en un proceso a medias. Por ejemplo, en tecnología hicimos un proyecto en el que se vendía todo con realidad virtual, con los anteojos y todo esto. La señora cuando llegó eso se mareó, salió con dolor de cabeza, la pobre, y decís, a esta ya no le vendí el apartamento. Pues, sí, pues seguramente que no. Se va a marear cuando... Y los vendedores nos decían, no, el apartamento modelo, esto no se vende. Ajá. Entonces, creo que es un proceso, como bien lo decía aquel, es un proceso que hay que írselo disfrutando en el camino. Sí. No hay que forzarlo tantísimo. Que no te saque las canas. Exacto, ni forzarlo tantísimo, porque el resultado final es lo que siempre tenemos que ver. Si alguien logra dibujarte algo mejor con un lápiz o a vos y te logra explicar bien cómo va a funcionar todo el proyecto, ese es el valor que tiene, ¿verdad? Claro. No porque está buenísimo el modelo, pero el modelo ¿dónde estaba? Sí, okay. Cosas de ese tipo, ¿verdad? Creo que vamos a ir caminando, la tecnología va a ir avanzando. Si podrías llegar a tener entonces una sala en la obra
donde pudieras llegar a tener todo visualizado en 3D, todo esto, hologramas o yo qué sé, para poderlo modificar. Con entonces, hologramas sería chilero. No sé, ya decís, ok, entonces pues ya podemos trabajar a escala. Entonces ya tiene más sentido porque estás inventando algo que no existía antes con un tabique normal, ¿verdad? Entonces, como que yo creo que la tecnología va a ir, pero tampoco es como el proceso de adaptación sí. conlleva su tiempo, ¿eh? Sí, a mí me sorprendió como ahora que volví a visitar estudios en Barcelona, me decían, eso de BIM no es para nosotros, muchas gracias, nosotros seguimos trabajando esto. Al final de cuentas, lo legal son los planos. Si lo ves, realmente es que si existe cualquier asunto legal que es para lo que los arquitectos terminan firmando y es responsable en la MUNI, el papel. No me dejarás mentir que hay algunos estructurales aún que todavía te dicen, no, aquí está el planito y eso es lo que se firma y la documentación que vale es lo firmado. Entonces creo que va a ir como caminando. Claro, ahora lo que tendría que existir es, ok, el modelo ya es legalmente, es el aprobado y entonces ya la MUNI tiene este software, como lo decías, de Londres. Uh-huh. Buenísimo. Pues bueno, la verdad es que ya platicamos aquí, sacamos todas las preguntas. Ojalá los fans hayan quedado contentos. Y bueno, no sé si quieren aportar algo más, algo que quieran decir. De nuevo, agradecerte la invitación. Creo que es un espacio que aporta un montón. Desde la última invitación que salieron varias conversaciones a raíz de lo que hablamos con vos y crear ciertas iniciativas en la oficina. Entonces, muchas gracias. La verdad es que felicitarte. Creo que está muy cool lo que estás haciendo. Y al final hay que, pues, solo recordar a la gente, ¿verdad? Que hay un tema de que hay que cuidar tu ciudad, quererla, ¿verdad? Y eso va desde en todos los sentidos que lo puedas pensar. Porque hay que entender pues que al final la ciudad es el espacio público y el espacio público es la casa de todos, ¿verdad? Entonces, no tires basura en tu casa. Buenísimo, no, pues gracias a ustedes por hacer el tiempo de venir otra vez. Esperemos que nos acepten una tercera invitación en algún momento. Bueno, dalo por hecho. Y bueno, nada más, gracias a todos por haber escuchado otro episodio de ASTI Podcast, episodio número 64. Gracias y nos vemos.